vez te has encontrado en una situación en la cual tú ves que no tienes ningún recurso o alguna salida para salir de la situación en la que estás? O tal vez se han cerrado en un sentido figurado, cuando se levanta el norte, el sur, el este y el oeste. Cuando se levanta todo en contra tuya, ¿te has encontrado alguna vez qué hacer en semejante situación? Todos nosotros pasamos por estos momentos difíciles. Y hoy les voy a hablar he venido trayendo la secuencia de la fe. Y en esta mañana quiero hablarles concerniente de la fe del acorralado. Eso es, usted no lo va a encontrar ese tema en ningún lugar. Eso Dios me lo dio la semana pasada, la secuencia de esto, la fe del acorralado. Cuando veo la palabra acorralado, se me viene a la mente que tú estás en una esquina en donde estás en una posición de que no puedes moverte ni para atrás, ni a los lados, ni al derecho ni al izquierdo, pero tenés el enemigo enfrente, como un boxeador. Que el boxeador lo que quiere hacer es llevarte a la esquina y agarrarte, porque ahí tiene más posibilidades de que no te le puedes zafar. Pues si tú estás en medio de los lazos, entre medio de las esquinas, tú te puedes zafar rápidamente, pero en las esquinas es difícil. Cuando yo empiezo a analizar cómo la fe se mueve y los diferentes niveles de fe que hemos venido hablando, la fe del acorralado me gusta mucho. La fe del acorralado para mí es una de las más grandes. Por ejemplo, la mujer que hablamos la semana pasada, la mujer cananea que Jesús le dijo, grande es tu fe. Lo podemos ver grande en un aspecto de que logró sacar la virtud o el poder de Jesús con ruegos, con humillación. Ella logró hacerlo y Jesús clamó y wow, mujer, tienes una fe que persevera en las circunstancias difíciles. Podemos ver esa fe de esa mujer que perseveraba. Vemos la fe, grande es tu fe, que nunca había visto una fe tan grande como el centurión. No, pero cuando tú ves la fe del acorralado, tú te vas a dar cuenta que es tener esa clase de fe. Cuando tú ves, no sé si tú has visto la película Rambo, Acorralado, o en inglés está en el título de The First Blood, la primera sangre. Tú ves, conoces la historia de la película, que Rambo venía de una guerra del Vietnam, había estado peleando, ya conocía toda la estrategia de sobrevivencia, y este hombre, ya retirado, fue a buscar a sus amigos que vivían en una ciudad fuera de la ciudad no era una ciudad grande, sino que era un countryside. Este hombre llega y es provocado hasta el grado que lo meten preso porque andaba con una knife, que era un veterano de guerra. El policía no le cayó bien al policía y este hombre sale y lo meten y le dan una paliza a Rambo. Este se escapa y sale huyendo a los montes.
Y allá van detrás de él buscándolo con perros, con policías, con helicópteros, y él solo lleva la muy navaja. Pero usted conoce, llega el punto de que a Rambo lo acorralan, que lo único que él podía hacer, no podía irse para arriba porque andaba el helicóptero, no podía irse para allá ni para allá porque venían los perros buscándolo. ¿Cuál era la única salida que él tenía? ¿Cuál era la única salida? No, él no se podía defender ahí. Estaba acorralado. Lo que él hace, la única alternativa de salvación para él era tirarse al abismo. ¿Ya te acordaste, verdad? La única salida que él tenía era lanzarse porque tenía un chance de sobrevivir, porque él decía, si yo caigo sobre esos pinos, las mismas ramas me van a ayudar a soportar el golpe, no voy a caer de plano. Entonces la sobrevivencia, pero para tener esa decisión, de tomar esa decisión de tirarse a un abismo en donde le esperaba la muerte, si no le salía bien el salto, porque abajo habían peñas, habían árboles y todo eso, pero él tiró un árbol de pino para modo de apaciguar, amortiguar el golpe. Pero lo que llevó a que estaba guindado y queriéndose esconder entre el barranco ese, estaba que no hallaba y le estaban disparando acá y por todos lados, él supuestamente se estaba escondiendo en ese abismo, estaba agarrado ahí. Muchas veces nosotros, los momentos más gloriosos, los vas a ver cuando tú estás en una condición que no te queda nada menos que caer en las manos de Dios para salvación. Entonces, cuando vemos este tipo de fe, vamos a entender esto. Cuando tenemos la fe del acorralado, es que no tiene otra opción. No tiene otra opción de tirarse a la misericordia de Dios. O creer, porque cuando tú estás en ese nivel de fe, es que nada te puede bloquear tu fe. Nada. Muchas veces nosotros nos apoyamos en la fe de otros, ¿sí o no? Le voy a decir un caso. Cuando usted viene, está enfermo, usted dice, oren por mí, ¿right? Usted está apoyándose en la fe de otro. ¿Tienes tu fe? ¿Por qué no oras por ti mismo? Te pones la mano sobre ti y oras y ¿puede hacerlo Dios el milagro? Sí lo puede hacer. Pero podemos tener esa clase de fe que creemos que Dios lo puede hacer, pero no tengo la suficiente fe para creer por mí mismo, quiero apoyarme en la fe de otro. Por ejemplo, los que bajaron a aquel paralítico, right? Bajaron a aquel paralítico por el techo. ¿Tenía fe el hombre? Posiblemente sí. Posiblemente no. Pero dice que Jesús hizo el milagro en ellos, ¿por qué? Por la fe de los amigos. Watch this. La fe de los amigos se tuvieron la audacia, la valentía y aún interrumpir la conversación que Jesús tenía dentro de la casa con la gente más íntima que tenía alrededor. Interrumpieron esa comunicación de Jesús cuando dijeron, queremos que este hombre sea sano. Y de la única forma que podemos hacer es, no podemos llegar a donde está Jesús, pero podemos subirnos al techo y del techo bajarlo. Y eso fue lo que hicieron estos amigos del paralítico. La fe, mi hermano, cuando tú ya llegas a un momento de que
de que no encuentras otra solución más, sino que aventarte donde sea, esa fe produce el milagro. Y ese milagro se convierte en una maravilla. ¿Cuál es la diferencia entre maravilla y milagro? El milagro es lo que recibiste. Pero la gente se maravilla de ver el milagro. La maravilla viene siendo la reacción del hombre o de la humanidad al ver aquel milagro hecho. La gente se maravillaba y ¿qué decía? Y daban gloria a Dios. Esta fe del acorralado es el que produce el milagro, pero al mismo tiempo hace que la gente adore y exalte a Dios por lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, fue maravilla lo que se maravilló la gente de que Lázaro resucitó. ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo la gente cuando Jesús resucita a Lázaro? Después de 4 días, ya estaban en el sepulcro, ya hedía, ya olía mal. ¿Qué es lo que la gente hizo? Lo quisieron matar. ¿Se maravillaron? No. ¿Adoraron a Jesús? No. Lo quisieron matar ahí, a Jesús. Ese milagro no produjo una maravilla. No produjo que la gente lo adorara a Jesús. Pero sí se va a dar cuenta que cuando Jesús hacía el milagro, por ejemplo, de calmar la tempestad, right? Los discípulos dicen que vinieron y le adoraron porque dijeron, wow, ¿quién es este hombre? Se maravillaron de lo que Jesús hacía. Entonces, cuando vemos esa fe grande, la fe del acorralado, yo creo que la fe del acorralado va más allá. Es cuando uno empieza a andar en el Espíritu y vive caminando en el Espíritu todo el tiempo. Es donde cuando tú hablas, aquello se produce. No porque tú lo hables, sino porque tú lo pides a Dios. Yo quiero que el milagro que provoca una maravilla en la Biblia, un milagro es un evento sobrenatural que se enfoca en la intervención directa de Dios y su poder. Eso es un milagro. Right? Mientras que una maravilla se centra en la reacción de asombro y adoración que inspira en las personas. Aunque los términos son similares, porque muchas veces nosotros nos confundimos, este es un milagro, es una maravilla. Pensamos que maravilla es otro milagro, aparte no. La maravilla viene siendo tu reacción o cómo tú reaccionas. Por ejemplo, cuando tú recibes una sanidad, Dios me sanó, pero hubo maravilla de adoración. Los 10 leprosos, right? ¿Cuántos regresaron a darle gloria? 1. Los otros quizás solo recibieron, soy sano, así, volver a mi rutina. No fueron a adorar a Dios, a Jesús, al que los sanó. Entonces nosotros tenemos que entender de que cuando Dios nos sana a nosotros, le voy a dar un ejemplo claro, que me sucedió a mí, no a mí, pero Dios me usó, a la niña que Dios sanó, que tenía leucemia, hace mucho tiempo atrás. Cuando el padre lo llevó allá, al padre de la niña, lo llevó a New York, porque un domingo pasó por la iglesia donde estábamos nosotros. Dios me dijo, vas a orar por esta persona, alguien va a ser sana, me voy a glorificar en medio de mi pueblo, voy a hacer sanidades, me dice el Señor. Y yo estaba consciente de que ese día iba a llegar alguien enfermo y que Dios lo iba a sanar. Yo estaba ya preparado con los otros 3 hermanos más, estamos preparados porque Dios ya nos había avisado que iba a haber sanidad. Y entonces cuando vemos que este hermano vino de Nicaragua y nos dice que la niña tenía leucemia, hace 4 años le habían detectado leucemia, la niña tenía 8 años, y que el miércoles iba a estar en New York para hacerle trasplante de transfusión de sangre. Cuando mi pastor me dice, Manuel, venga a orar por la niña, ya él ya sabía, yo le había dicho a mi pastor
que Dios iba a hacer sanidades ese día y que Dios se iba a glorificar en medio de su iglesia. Cuando él pasa, el pastor me dice, Manuel, venga a orar por la niña. Yo pasé y oré por la niña, la declaré porque Dios ya me había dicho a mí. No lo declaré porque yo lo dije, yo te declaro libre. No, yo la declaré libre porque Dios ya me había dicho que iba a haber una sanidad y que Dios se iba a glorificar en medio de su pueblo. Ok, el milagro sucedió ese día. Yo estoy seguro que cuando yo fui a orar por esa niña, ese milagro sucedió ahí. Ok, sanada completamente. Pero el miércoles tenía que ir al médico, a New York, al hospital, a que le hicieran transfusión de sangre. La historia viene de que le hacen 1, 2, 3 exámenes de sangre, le sacan 3 veces sangre. El pastor enojado porque le dice, ¿por qué me están sacando mucha sangre mía? Si todo el tiempo una vez me lo hacen. Cuando vinieron con los resultados, le dijeron, no sabemos qué sucedió aquí. Posiblemente es un milagro. Su hija no tiene cáncer. Hemos hecho análisis, hemos llamado a el otro, y no encontramos ninguna señal de cáncer en su niña. Ese fue un milagro. Pero ¿qué es lo que hizo el papá? Se fue de rodillas. Y adoró a Dios. Y lloró delante de la presencia de Dios. Y le dio gracias a Dios. Esa causó una maravilla en el padre y en los doctores. Porque los doctores que ellos estaban analizando toda la sangre de la niña se dieron cuenta que algo sobrenatural pasó acá. Por lo tanto, se maravillaron de ese milagro que sucedió ahí. Entonces, cuando tú ves esa clase de milagros, mi hermano, tú vas a ver que produce una maravilla, que tú te quedas admirado, te quedas maravillado de lo que Dios acaba de hacer. Te hace dentro de ti que tú adores a Dios. ¿Me entiendes eso? Pero muchas veces nosotros recibimos sanidades y no venimos en adoración a Dios de decirle gracias, Señor, porque me sanaste. Nada. Entonces, cuando vemos esta clase de milagros, vamos a encontrar en la Biblia que muchas personas estaban en esa condición de acorralados, que no tiene otra salida más. Y para eso yo lo voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodos, capítulo 13. Éxodos capítulo 13. Les voy a hablar cuando el pueblo de Israel es acorralado entre la espada y la pared. Pero en este caso, venía un ejército detrás de él, venía un ejército de los egipcios a buscarlo para matarlos, y se encontraron que tuvieron un tope que los puso enfrente del Mar Rojo. ¿Qué salida tú vas a tener enfrente del Mar Rojo? Tú ves, vamos a conocer la historia. Y dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 17 al 22. ¿Lo tienen? Y dijo, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, cuando Moisés estaba sacándolo de la esclavitud, y dijo, después de que ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca de Egipto para Canaán. La tierra para llegar era un camino de 7 días, por decirlo así. Iban camino y Dios no decide llevarlo por el camino de los filisteos, que iba a ir rodeando el mar Mediterráneo, a la parte de arriba, para llegar a Israel, sino que Dios se lo lleva al sur. Se le llevó para el sur, mi hermano. Israel estaba al norte, pero Dios decide llevárselo al sur. ¿Por qué? Dios sabía lo que estaba haciendo. Y dice, porque
porque dijo Dios, dice, cuando la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. En otras palabras, los filisteos lo estaban esperando allá para atacarlos. Este pueblo venía, aunque venía armado, la Biblia dice que venían armados el pueblo de Israel. Dice la Biblia que cuando ellos, dice, no lo llevo por los filisteos porque los van a atacar y mucha gente se va a querer regresar para Egipto. No lo llevo ahí, dijo Dios. Me lo voy a llevar que bajen al sur y que se queden acampados. Y Dios le da el lugar que acamparan enfrente del Mar Rojo. Y había una ciudad que se llamaba Pihahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de los campamentos, delante de él acamparéis junto al mar, le dice. Los puso que acamparan en ese lugar. Mientras estaban acampados, acuérdense bien esto, dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Luego tomó consigo Moisés a los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Mira, los huesos de José pasaron todos los 40 años por el desierto. Lo sacaron de la tumba de José. Y acuérdense que la tumba de José fue enterrado como uno de los grandes en Egipto, lo embalsamaron quizás y todo eso. Y ese cuerpo de José, que estamos hablando que José llegó ahí a temprano, fue el primero que llegó a Egipto, él muere 300 años quizás más después. Estuvo enterrado, embalsamado como 300 años. Después de eso, los huesos, dice, de José fueron llevados por todo el desierto, porque José quería y se creía de que Dios los iba a sacar de Egipto un día, pero él dijo, no me quiero quedar aquí en Egipto, hizo juramentar a sus hermanos, y le dijo, cuando yo muera, mis huesos sáquenlos de aquí. Y me entierran en la tierra prometida. Cuando vemos nosotros que viene saliendo de Egipto, dice, el ángel de Jehová iba delante de ellos. Una pregunta a ustedes. ¿Ustedes se han dado cuenta que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo de día o de noche? De noche. De noche. Dios a la cuarta vigilia, casi en la madrugada, hizo que aquellos vientos vinieran. Y dice la Biblia que cuando el ángel de Jehová vio que el ejército de Egipto venía detrás del pueblo de Israel, dice que se pasó, que los iba alumbrando, se pasó atrás en una columna de nube. Entonces dice que había gran oscuridad entre los egipcios y el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel llevaba la lámpara, la columna de fuego al frente, que ellos podían ver el camino claramente. Cuando vemos este evento, que dice la Biblia que el pueblo de Israel iba huyendo, iba caminando hacia la tierra prometida, y a Dios le place llevarse por el sur, a la orilla del Mar Rojo. Y dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Si usted empieza a leer el versículo 14, capítulo 14, del versículo 10 en adelante. Y cuando Faraón se hubo acercado, dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Hasta quién? ¿A Dios? No. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
Pero ¿qué es lo que clamaban a Jehová? Miren bien esto. Oigan bien esto, el clamor de los egipcios, de los israelitas. Y dijeron a Moisés, estaban clamándole a Jehová, pero estaban diciéndole a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es el clamor que tenían ellos, quejándose. Muchas veces nosotros clamamos a Dios, pero nos clamamos quejando. Estamos en una circunstancia de acorralados, pero en vez de creer en lo que Dios puede hacer por nosotros, estamos clamando negativamente y murmurando que mejor preferíamos. Mira, es que no era fácil. Venían más de 2 millones de personas saliendo de Egipto. Y pasar por un desierto. ¿Usted sabe qué es un desierto? ¿Hay agua ahí? No. ¿Hay alimento ahí? No. Es un suicidio. Si lo vemos humanamente, es un suicidio ¿qué usted hubiera hecho? Si hubiera quedado en Egipto, que tenía el desayuno y el almuerzo diariamente gratis ahí. No gratis, porque tenía que trabajar como esclavo, pero ¿qué usted preferiría? ¿Quedarse en la comunidad de Egipto o arriesgarse en el desierto? Think about it. Pero acababan de ver las maravillas de las plagas que Dios había hecho, como Dios los había librado de la mano de Faraón. Se nos olvidó, tenía una mente corta. Si nos libró de estas plagas, si nos libró de esto, 10 plagas pasaron. Y de todas ellas las libró Jehová a ellos, y aún así, cuando estaban en el momento de la dificultad, se olvidaron de lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Cómo Dios los rescató, cómo Dios los libró, cómo Dios con mano dura los sacó de Egipto. Se olvidaron cuando estaban en el momento de la situación difícil, que estaban acorralados, empezaron a clamarle a Dios, pero a renegar. Pero Moisés, que era el líder, que había, esta es la fe del acorralado. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y ve ¿qué está hablando ahí? Está hablando Moisés, la fe que es la certeza de lo que se espera, la seguridad. Hay una convicción que había en Moisés de que él los iba a sacar al otro lado, que a pesar de la condición que estaban viendo sus ojos, Moisés se para firmemente y empieza a hablar. ¿Por qué? ¿A qué se aferraba Moisés? Porque Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me vayan a adorar al otro lado en el desierto. Moisés sabía hacia dónde iba. Moisés tenía un plano trazado por Dios, que Moisés sabía que iban a ir a adorarle camino de 3 días. ¿Sabía Moisés eso? Sí lo sabía. Por eso es que él se para y dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué le dijo? Wow. Nunca más, para siempre, lo veréis. Convicción. Está hablando de fe. Está hablando algo que está a punto de suceder, pero que lo crees con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza, que aquello que Dios te está diciendo, que tú estás creyendo, no que Dios le está poniendo a Moisés, no, es la fe que nosotros tenemos, que podemos hablar directamente a
aquello que es una realidad, aquello que todavía no es una realidad, tú lo estás viendo como una realidad ya. ¿Ok? Y le dice, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es esto que tenemos que ver nosotros. Esta es la fe del acorralado que le llamo. Y mire esto. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Wow. Jehová peleará. Mira, y cuando Dios pelea por ti, es lo mejor que puedes sentir tú cuando tú tienes una fe que ha aprendido a descansar en Él. Oiga bien esto. Cuando Pedro le dijeron, cuando arrestaron a Jesús, y Pedro andaba queriendo seguir a Jesús en medio de tú eres uno de ellos. Nosotros te vimos que tú andabas con él. No, yo no. Te están confundidos. No, te vimos. Tú eres Pedro, right? No, yo soy Simón. Pero le dice, ¿tú andabas con él? No. 3 veces lo negó. Y dice que Pedro lloró amargamente porque había negado a su maestro. En medio de las circunstancias la fe le falló. Pero cuando vemos ya un Pedro viejo, un Pedro maduro, cuando a Pedro lo meten en la cárcel, que al siguiente día lo iban a quitar la vida, ¿qué está haciendo Pedro ahí? Durmiendo. Pedro aprendió a descansar en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía bien de que Jehová iba a pelear por él. ¿Y qué sucedió ahí? Un ángel, Dios mandó un ángel, lo fue a sacar de la cárcel y lo sacó y lo dejó en medio de la ciudad. Y en medio de la ciudad el ángel se le desapareció y Pedro se dio cuenta que estaba libre. ¿Me entiendes? Ahí estaba Jehová peleando por él. Jehová peleará por ti. ¿Qué pasó con Daniel en el foso de los leones? Usted estaría tranquilito orando, como a veces la foto aparece ahí de Daniel, está orando y los leones están ahí durmiendo a la par y todo eso. Usted, a veces la imagen de eso es eso. Yo creo que Daniel estaba quizás durmiendo y los leones estaban rodeados ahí de él. Porque cuando el rey llegó a preguntarle a Daniel, el rey pensó que Daniel había sido triturado por los leones. Daniel, el hijo de Dios, te habrá librado de Jehová. Y Daniel dice, sí. Y cuando el rey escucha la voz de Daniel, se alegró porque el rey no quería que Daniel muriera. ¿Quién peleó por Daniel? Jehová mandó un ángel, dice, y le tapó la boca a los leones. Puso un bozal. Imagínese usted. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Pero qué iba a pasar ahí? Moisés todavía estaba enfrente del mar. Todavía veía que los egipcios venían tras de él para eliminarlos. Pero Moisés estaba todavía en el dilema. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ahí le digo yo que la fe tiene que esperar lo que Dios te va a decir, lo que Dios te va a hacer. Porque si Dios está en control, tú tienes que esperar la dirección de Dios en los momentos difíciles. ¿Right? Como les dije yo, estamos hablando antes de que empezáramos ya en la prédica, estaba hablando con ustedes. Le decíamos, Jesús ya nos dijo qué teníamos que hacer antes cuando venga la gran tribulación. Jesús ya nos dijo. Es cosa tuya si te quieres quedar en la ciudad. Cuando Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora que se sienta en Jerusalén, dice,
El que tiene oído que entienda. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Cuando veáis la abominación, dijo, huyan a los montes. Ya está la instrucción ahí hecha. Ahora, si tú no quieres huir a los montes, es cosa tuya ya. Es más fácil sobrevivir en el monte que en la ciudad cuando vean esos tiempos. Ah, no, yo me quedo aquí porque yo tengo mi casa. Ok, quédate aquí entonces. Quédate en la ciudad. No, pero se lo dijo a aquellos que estaban en Jerusalén. No. Esto va a ser algo que viene globalmente, que usted tiene que obedecer lo que Jesús dijo ya, hace 2000 años. Huyan a los montes, dijo. ¿Te quieres quedar aquí? Quédate. Pero no vas a poder comer, ni comprar, ni vender, ni nada. Te van a presionar a que te pongas el chip o la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Y si ya no hay comida en la refri y tienes hijos que hay que alimentar, mejor me hubiera ido, van a decir. Te lo dio la noticia, te la dio hace 2000 años atrás, Jesús. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Vamos a seguir. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y aquí iba a clamar Moisés. Oiga bien esto. Ponga atención a esto. ¿A quién le fueron a clamar los discípulos cuando estaba la tempestad en la barca? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Por qué me claman a mí? La misma cosa. Aquí Jehová le dice, ¿por qué clamas a mí? Lo mismo que Jesús hace con sus discípulos. ¿Por qué vienen a clamarme a mí, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque Jesús esperaba que ellos mismos vinieran y se pusieran enfrente de aquellos vientos recios, que aquellas tempestades, y que la reprendieran y que hubiera bonanza y que aquello se calmaran las aguas. Eso es lo que Jesús esperaba. ¿Qué es lo que esperaba Dios de Moisés acá? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué vienes a mí? ¿Qué es lo que, por qué tú vienes a mí? Moisés venía por una instrucción. Di a los hijos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué? Okay. Cuando tú ves la palabra marchar y caminar, son dos cosas diferentes. Caminar, ok, pues yo voy caminando. ¿Pero qué es marchar? Irse. ¿Marchen hacia dónde? Si lo único que tenían enfrente de ellos era el mar. Jesús le está diciendo, dile a mi pueblo que empiecen a caminar o a marchar hacia. O salgan de este lugar acá. Tenían los egipcios a un lado, hasta atrás. Tenían el mar enfrente y Dios les manda que marchen. Mira esto. Marchen. Cuando tú estás marchando, tú vas en el ejército, tú estás haciendo fila. Vas en un lugar, vas caminando hacia un lugar de avance. Alineados, con un objetivo. Tú no vas a marchar para atrás. Tú no vas a marchar para un lado. Es ir hacia adelante, salir de donde estás. Y le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Qué dice ahí? Y divídelo
Wait a minute. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Moisés? Le está dando instrucciones. Right? Que tiene que levantar la vara de autoridad que tenía Moisés ahí, que le levante hacia el mar. Moisés tenía que estar familiarizado ya con esto, con la vara poderosa que tenía. ¿Qué es lo que la vara de Moisés hizo anteriormente? La vara de Moisés primero la tiró al piso y se convirtió en serpiente, una culebra. ¿Qué más hizo con esa vara? Tocó las aguas y todas las aguas se convirtieron en sangre. O sea, ya Moisés sabía lo que podía hacer con esa vara, ¿sí o no? Cuando él tiró, la golpeó en el piso, que salieron un montón de pulgas. Lo que hacía con la vara. Ya Moisés tenía que estar familiarizado con lo que tenía en su mano. Usted y yo tenemos que estar familiarizados con lo que Dios nos ha dado para cuando vengan los momentos difíciles. Usted y yo debemos de saber cómo actuar en los momentos difíciles. ¿Sí o no? Usted y yo tenemos que saber ya. Y le dice, y divídelo, esa palabra a mí. ¿Cómo es posible esto? ¿A dónde Dios quería llevar la fe de Moisés? Que le dijo a Dios, le dijo Dios a Moisés, tú divídelo. En otras palabras, tú tienes que ordenar, hablar lo que te estoy diciendo. Yo ya te di autoridad de hacerlo. Ahora tú tienes que crear esto. Y dice la Biblia, y le dice, y divide lo que es el mar, right? Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y cuando dice en el hebreo, cuando dice seco, es que estaba ausencia de agua. Usted ha caminado por un río, right? Y que el río se ha secado. Y que abajo hay un montón de tierra. ¿Pues está en seco eso? ¿Ah? ¿Cómo puede ser posible que la gente no iba? Mire, si iban con sandalias, porque es lo que usaban las sandalias, right? Y usted sabe caminar en un lodo con sandalias. No van de la mano. Se le queda atascado ahí. Pero dice que extendiera y quisiera pasar al pueblo de Israel que caminaran en medio del mar en seco. Yo creo, mi hermano, que aquí fue un challenge grande para tanto como para el pueblo de Israel como para Moisés. Pero como Moisés ya estaba acostumbrado a ver a Dios, las maravillas que Dios había hecho, los milagros que Dios había hecho en Egipto, Moisés sabía bien lo que iba a hacer, pero Moisés dice, ok, lo voy a hacer, boom, levantó la mano. Cuando Moisés levanta, mira, el mar no hubiese partido en dos si Moisés no hace lo que Dios le instruyó. ¿Usted cree que hubiera hecho? No. Levanta la mano, no te preocupes de lo que va a suceder. Lo único que tienes que hacer es, levanta la mano. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba en pleito con, no sé con quién era que, y Moisés Dios le ordenó a Moisés que se subiera a una montaña y que mantuviera las manos en alto, y que mientras él tuviera las manos en alto, la victoria iba a ser de Israel. Pero nomás que Moisés rebajaba, porque se cansaba, dice la Biblia, se cansaba Moisés de tener la mano en alto. Usted ni podría tener la mano todo el día así. No, right? Se va a cansar. Se le bajaba, pero cuando bajaba la mano, dice que el ejército enemigo dice que iba venciendo. Y cuando la gente empezó a ver que al Moisés tener la mano en alto era un símbolo de victoria, lo que hicieron ellos fue que vinieron dos hombres y agarraron la mano de Moisés y lo apoyaron y dijeron, ok, no la bajes más. La tuvieron en alto. Pero es una acción de fe. No que Moisés tenía rayos láser para matar a todos. No, es que era un símbolo de autoridad que Dios le había dado a Moisés. Ahora fíjense bien esto. Le dice que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
Y aquí dice, yo endureceré el corazón de los hijos egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Qué fue lo que Moisés? Aquí le está diciendo Dios, aquí después. Pero Moisés ya había dicho eso. Moisés dijo, los que ves ahora, nunca más los vas a volver a ver. Nunca más. A veces uno tiene que tener cuidado. Lo que uno habla. Yo recuerdo en el 2008 que tuve una situación, que está mi hermano Benjamín acá presente. Yo acababa de pasar la cosa de las casas, que se perdieron muchas casas, seguí de año, yo perdí mi casa. Y con lo poco que tenía, yo estaba trabajando, haciendo trabajar el dinero que tenía, comprando carros. Y los vendía. Había invertido casi todo el dinero en como 4 o 3 carros. Y dije, ok, lo tengo que invertir. ¿Al grado de qué? Tenía 2 carros en venta. Tenía un Máxima y un BMW. Los puse en el periódico. Y me llaman por el BMW. Pero en el BMW, eso fue como a las 4 de la tarde. Pero mi hermano Benjamín me llamó como tipo a las 2 de la tarde, ¿verdad? 10 de la mañana, en la mañana me llamaste. Yo estaba limpiando el carro porque decía, yo lo voy a vender, porque confiando que lo iba a vender para recuperar mi dinero. Y me llama mi hermano Benjamín y me dice, tío, me dice, yo tuve un sueño con usted, horrible, me dice. ¿Y qué pasó? Le digo yo. Horrible, me dijo, que voy manejando y Dios me está diciendo que tengo que decirle este sueño. Y dímelo. Y me contó. Usted iba por un lugar de un townhouse. Y que en medio de la townhouse apareció un hombre que llevaba un perro. Pero es que ese perro, cuando lo vio a usted, se le tiró encima, pero ya no le vi la cara de perro, sino que le vi la cara de un león, me dice, ¿no? O un monstruo que no podía describirlo. Ok. Entonces, y que me agarró la cabeza, me tiró a la cabeza y me agarró la cabeza, dice, en el sueño que él tuvo en la noche anterior, y que usted y yo no hallaba qué hacer, me decía, yo estaba viéndolo y como usted se estaba queriendo defender, pero vi que el perro lo noqueó, porque le agarró la cabeza, le agarró toda la cabeza. Y yo analizándolo, y le digo yo, Benjamín, yo sé que el enemigo está muy enojado conmigo. Y que no es primera vez que él anda tratando la manera de destruirme, de matarme, le dije. Pero esto, ¿qué fue lo que te dije yo? Es más poderoso el que está conmigo, le dije, que el que está allá afuera. Eso fue como el 10 de la mañana. 2 de la tarde estoy limpiando el carro. 4 de la tarde me ya cae la llamada. Para hacer la historia corta. Total de que ese día, cuando yo le digo a mi esposa, le digo, mira, yo creo que llevé el carro, este perro está con ganas de comprar carro, quiere que lleve el título de una vez, Cuando yo le digo eso, y me dice, ¿a dónde es? En Frederick, le digo. Oh, no, vivíamos en Virginia. Frederick, me dijo, sí. Oh, no, me dice. Ahí no vas, me dijo. ¿Por qué? No, me dice, no vas. Si lo voy a vender, necesito vender el carro. No, tengo que venderlo. Total de que me dice, si vas, asegúrate que estás en un lugar público. Dile que la persona que vas a llegar a una gasolinera o un 7-Eleven, a modo que estés ahí en un lugar público, no vayas a un lugar así. Frederick me dijo así, no. Él sintió, no le dije nada a lo que Benjamín me ha dicho en la mañana. Pero también mi esposa lo sintió, me dice, no, pero siento que algo te va a pasar. Tenés que guardar las mejores precauciones. Me dejé ir.
El hombre me dice, no puedo llegar a la gas station, tienes que venir aquí a mi casa y ta. Y esto ya estaba tipo, esta fue la última semana de noviembre del 88, del 2008, perdón. La semana del Thanksgiving, una semana antes de Thanksgiving. Cuando yo vengo y le digo yo, para hacer la historia larga, corta, lo veo al hombre, tamaño como 6 pies, 2 pulgadas, 6 pies 3. Yo me vi un enano en la parte de él. Y le digo yo, cuando vi que ha salido de una townhouse, tal como él me ha dicho que andaba por una townhouse, y yo vi que salió de la townhouse y se metió directamente al carro, en el passenger side, y total de que lo veo, yo andaba listo para cualquier acción, no me dio miedo, pero andaba con precaución, porque yo sabía que Dios iba conmigo en esto. Total de que le digo yo, ¿quieres manejarlo? No, quiero verlo todo. ¿Lo vio? Porque no tenía no tenía ¿cómo se llama? El BMW, me faltaba una parte que él estaba esperando en el dealer. Pero tenía el Máxima, que estaba ya listo para venderlo, pero me estaba llamando por el BMW. Total de que, le digo, ¿quieres manejarlo? Ok, hicimos el switch. Y a todo eso ya estaba tipo 5:30 de la tarde. Usted ve que hoy cambió la hora, hoy este día cambió la hora. Ya en la tarde ya está más oscuro, a las 5 de la tarde. Pues cuando yo voy y empiezo yo a verlo, que él toma la rienda del carro y empiezo que me llevaba por un lugar más metido fuera de la ciudad. Y yo estaba, y en que eso que empezaba a llovinar, estaba oscureciéndose ya. Y vengo yo y veo que él pone los ¿cómo se llaman? Los cricos, ¿cómo se llaman en español? El parabrisas es el windshield. ¿Cómo se llaman los cricos, right? Los los cricos, right? Cuando yo veo que él le pone a todo volumen el crico. Y él me veía, andaba con una jaque grande el hombre. Y yo lo veía de lejos, lo veía así, así, pues, está listo cualquier movimiento. Total de que el crico se sale, se disengage de donde está agarrado. Usted cuando cambia los cricos, esas cosas, usted los ensambla, right? Pues el crico se da vuelta y empieza a rayar con la parte del lomo del crico, se dio vuelta. Y le digo, qué raro, le digo así. Cuando él paró, y yo me voy así a agarrarle dejé la puerta abierta y me puse a cambiar el crico del lado mío, del pasajero. El hombre took off, el hombre se agarró, metió el gas y se fue con mi teléfono, con mi carro y con el título que andaba ahí. Y me quedo yo en un lugar donde nowhere, estaba yo vinando. Y le digo al Señor, ahí, Señor, este hombre no sabe con quién se ha metido. Así le dije al Señor en medio de la prueba. Tú sabes, le digo yo, en ese día, al venderlo, el hombre me iba a dar $5,000. Mi cuenta había quedado solo con 20 pesos. Y mi esposa cuando venía yo de camino me dice, mira, voy a ordenar pizza. Solo hay 20 pesos, $20 ahí en la cuenta. Espero vender este carro hoy. Compra la pizza, le digo, con 20, cuando llegue a la casa voy a llevar dinero. Ni carro, ni dinero, ni pisto. Pero cuando el hombre se va, lo vi que iba para allá, yo levanté las manos al cielo. Así, en medio de casi la oscuridad ahí. Le pido, Señor, gracias, le dije yo así, porque me sacaste del carro. Mira lo que Dios hace. Hace que el crico se zafe de la manecilla y que rayara el vidrio para yo salirme y librarme. Cuando estoy reparándolo aquí, el hombre se fue. Yo le dije, gracias Señor por ese crico, porque lo sacaste de ahí para yo salirme. Te voy a pedir algo. Le digo, I'm going to do a request. Te voy a pedir un request. Le digo, una petición. Yo quiero ver
con mis propios ojos lo que le vas a hacer a este hombre. Nunca pensé en lo que Dios iba a hacer con él, pero quiero verlo con mis propios ojos. La justicia tuya, lo que vas a hacer. Porque este hombre no sabe con quién se ha metido. Soy un hijo tuyo, le dije. Fue un lunes antes de la semana de Thanksgiving. Okay, el Thanksgiving era, no, el lunes de la semana de Thanksgiving, porque el lunes, el jueves es el día de acción de gracias. En esa semana. Pasó el jueves, no me di cuenta, el carro yo hice el reporte de la policía. Al lunes de la siguiente semana me llaman. Mr. Zelaya, me dice la policía, right? Mr. Zelaya, ¿usted es Mr. Zelaya? Sí, sí, sí. Hemos encontrado tu carro. Oye, lo encontraron, sí. Lo que yo quería saber es, ¿agarraron al hombre que me lo robó? No te preocupes por eso, me dijo. Pero el carro está acá, lo puedes venir a ver. Puedes venir a tirarlo. No me he dado cuenta de lo que había pasado en ese día, ese Thanksgiving Day. No me di cuenta. Y me dijo, allá está el carro. ¿Sabes lo que pasó con ese carro? Me dijo. Y yo, no. Ese carro, me dijo, te lo robaron. Y en ese carro encontramos 2 cadáveres. Uno en el baúl y en otro en el front seat. Y digo, ¿qué? Y me dice, y el hombre que me robó el carro, está muerto, me dice. En lo que sucedió ese sábado, ese jueves, del día de acción de gracia, es que este hombre se había divorciado de la mujer, tenía 3 hijos, 2 varones y una niña. El varón era de 12, 9 y 6, la hembra es la menor. A los 3 mató, a la mujer lo mató y él se suicidó. Si quieres ir a verlo allá, me dijo, el carro, allá estaban los 2 carros, el de la mujer con los hijos y el carro de ellos estaba a la par. Cuando yo empecé a ver aquello, todo el revolú de ahí, el carro de ellos y el carro mío, porque él agarró, el varón lo agarró, lo mató y lo puso en el front seat, y ese se desangró todo, que todo donde puso el pie abajo por el pedal, lleno de sangre. Y el baúl, el otro lo puso el otro hijo atrás del baúl, lo metió en el baúl y llevaba un 5 galones de kerosene, de gas, le tiró el balazo al gas y pegó a la orilla de la ventana, de la puerta, y desvió la bala y le pegó al asiento a un lado así, y missed. Él le falló al gas, porque lo que tenía pensado es explotarlo, quemarlo en el bosque. Cuando yo veo eso, le digo, Señor, le digo que me entró una cosa. Le digo, Señor, los niños, ¿qué culpa tenían los niños? No quería ni verlo. Y oiga la voz de Dios que me dijo, quería ver mi justicia, que yo le iba a hacer a este hombre. Sí, le dije, yo quería ver tu justicia, pero no con los niños, le dije. Los niños no tenían culpa de eso. Pero desde ese momento dije, yo tengo que tener cuidado con lo que yo le pido al Señor. Porque eso me dio una lección grande. Cuando Moisés dice acá, los egipcios que ves hoy, nunca más él habló. Y Dios se encargó de hacerle el request, complacerle con el request. Porque yo estoy leyendo ahí que cuando el mar se abre, dice que el pueblo de Israel iba pasando en seco, pero iba la columna de nube al frente. Pero atrás iba la nube, la columna de fuego, perdón, y atrás iba la columna, la nube, que dice que había tinieblas atrás. Y cuando el pueblo egipcio empezó, ya había pasado el pueblo de Israel, ya había estado al otro lado del mar, y los egipcios se van entrando, dice que Dios hace que las llantas
de los carros, de los capitanes, se les desarmara y quedan en medio del mar. Y Dios le dice a Moisés, ahora alza tus manos y haz que se cierre las aguas. Y se ahogaron toditos ahí. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Jehová peleó, como Moisés dijo, Jehová peleará por vosotros y vais a estar tranquilos. Cuando tú tienes esa convicción dentro de ti que Dios es el que pelea tus batallas, hermano, no tienes por qué preocuparte. Tienes que mantenerte firme creyendo que Dios está peleando tus batallas. Y dice la Biblia que cuando pasaron, dice, las aguas y cubrió todo lo que... Y dice el 30, así salvó Jehová aquel día a Israel en manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Usted ha visto, usted sabe qué canción ahí, que dice, ¿cómo se dice que Moisés derribó a los egipcios? ¿Cómo se llama el canto ese? Del faraón. La reacción del pueblo y de Moisés. Entonces cantó, adoró, alabaron a Dios. Moisés a los hijos, y cantó, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado. ¿Qué es magnificado, mi hermano? ¿Ah? Bueno, lo que dice ahí lo dice grandioso, pero grandemente, pero el magnificar, ¿qué es magnificar en este estado? Fíjense bien esto. En una ocasión Dios le dice al pueblo de Israel, mira, cuando las varas, ¿cómo se llama?, de los pinos, yo me voy a manifestar en ellos, se dice, y yo voy a hacer que estos sirios, los asirios, oigan como un sonido de ejército grande, pero voy a usar las ramas de los pinares, ¿cómo se llama?, sí, los pinos, del cedro, y me voy a magnificar, voy a hacer que aquel ruido de viento se oiga como tropas que vienen a contrarrestarlo a ellos. Es magnificar, es que aquel cosita pequeña Dios las hace grande. ¿Se acuerda cuando Gedeón agarró solo 300 personas para ir a pelear contra los que le dicen, no, Dios le dice, no, hay muchas, lleva muchas, solo llévame 300 personas. ¿Qué llevaron? Cántaro, una antorcha debajo del cántaro, encendida, y trompeta. Cuando Dios le dice a Gedeón, cuando yo te dé orden, ustedes me van a quebrar, van a tocar trompeta y van a golpear los cántaros, y la luz que iba escondida dentro del cántaro se va a hacer visible, y yo me voy a ¿cómo le dice? Magnificar. Voy a hacer que aquellos sonidos de trompeta, aquellos otros los vuelva locos. Ese es magnificar. Que se hace grande, lo pequeñito que está haciendo ahí, lo va a hacer grande. Echado en la mar al caballo y al jinete. Ese es el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque vino como resultado de haber visto el milagro que Dios hizo pasar en el Mar Rojo, los hizo a ellos que creyeran en Jehová más y que creyeran en su siervo Moisés, en su líder Moisés, y el pueblo vino y adoró a Dios. Esto es lo que te hace cuando la fe del acorralado se ejecuta, se pone en acción, va a causar maravillas en medio del pueblo. Dios quiere causar maravillas en nosotros, que nosotros causemos admiración por quién es Él.
Dios quiere que nosotros veamos a Dios como el que nos protege, como el que nos guía, como el que va peleando nuestras batallas. Pero nosotros muchas veces lo que estamos haciendo es queremos pelear nuestras propias batallas y no dejamos que Dios pelee por nosotros. Esto es la fe del acorralado. Y esa es una de las partes que podemos ver solo en esta parte, pero la segunda parte la voy a dejar el próximo domingo, porque también está buena, aunque no le dije la última parte del mensaje anterior, pero en esta tengo una segunda parte. Así que el siguiente semana usted va a ver nuevamente la fe del acorralado, lo que es lo grandioso que puede suceder cuando tú te encuentras en momentos difíciles. En momentos difíciles Dios te va a glorificar a ti y se va a glorificar Él y te vas a maravillar de lo que Dios puede hacer hoy en día delante de ti. Solo lo único que tienes que hacer es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para poder ver las maravillas de Dios. Pongámonos de pie, mi hermano. Ese se llama, yo le puse como tema, la fe de qué? Del acorralado. Es el que trae gloria y honra a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Dios mío, en esta mañana. Te pido que nos ayudes y te manifiestes grandemente en nuestras vidas. Que podamos creer, Señor, de esas maravillas grandes que tú puedes hacer con tu pueblo, si tan solo te creemos, Señor. Bendice esta congregación, bendice a aquellos, Dios mío, que están escuchando o van a escuchar esta palabra. Ayúdales a aumentar su fe, Señor, y que puedan saciarse de ti, porque eres el único, Dios mío, que nos puedes proveer, que nos puedes dar lo que necesitamos, Padre Santo. Bendice esta congregación, ayúdanos a crecer en fe, Padre, y que podamos glorificar tu nombre en medio de las circunstancias, Padre. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.